Hay casos que te persiguen, casos en los que terminas de investigar, cierras la computadora y no dejas de pensar en lo que leíste. Y este es el caso de Aileen Wuornos. Es uno de esos casos que te hace reflexionar. Y no porque sea el más sanguinario, no porque los crímenes sean los más elaborados, sino porque cuando entiendes de dónde vino esta mujer, lo que vivió desde que nació, te preguntas cómo es que no estamos hablando de una víctima. Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Hoy, en Venus Investiga, te cuento la historia de Aileen Wuornos, una mujer a quien el mundo le falló desde el primer día y que ella terminó fallándole también al mundo. La niña que nadie quiso. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, un año bisiesto, una fecha que solo existe cada 4 años, como si desde el principio el mundo le dijera que ella no cabía del todo en él. Su padre, Leo Pittman, estaba en prisión cuando ella nació. Había sido arrestado por el abuso sexual de una menor. Nunca conoció a Aileen. Años después, se quitó la vida en su celda. Su madre, Diane, tenía apenas 16 años cuando la dio a luz. No estaba preparada para nada de lo que implicaba ser madre. Cuando Aileen tenía 4 años, Diane los abandonó a ella y a su hermano Keith. Simplemente se fue. Los abuelos maternos, Laurie, cabe mencionar que Laurie era el abuelo, y Britta Wuornos, los adoptaron, o sea, a Aileen y a su hermano Keith. Pero ese hogar tampoco fue un refugio. El abuelo Laurie era alcohólico y violento. Aileen sufrió abusos físicos y, según ella misma relató años después, también abusos sexuales. Crecía sin que nadie la protegiera, sin que nadie le dijera que lo que estaba pasando estaba mal, sin que nadie interviniera. A los 11 años quedó embarazada. El hijo fue dado en adopción. Aileen tenía 11 años. Su abuela murió cuando Aileen tenía 15 y su abuelo, que ya no quería hacerse cargo de ella, la echó de la casa. Solo con 15 años, no tenía dónde ir, no tenía dinero, no tenía a nadie. Desde ese momento, Aileen vivió en el bosque, en autos abandonados, pidiendo aventones en las carreteras para sobrevivir. Comenzó a trabajar como prostituta. Tenía 15 años. La vida en y al margen. Los años siguientes de la vida de Aileen son una lista interminable de detenciones menores, arrestos por conducir ebria, por robo, por falsificación de cheques. Entraba y salía de la cárcel, usaba nombres falsos, dormía donde podía. En 1976, a los 20 años, intentó darle un giro a su vida y se casó con Lewis Gratz Feld, un hombre de 69 años que la conoció en un bar. El matrimonio duró menos de un año. Feld pidió el divorcio alegando que Aileen lo golpeaba. Después de eso, Aileen volvió a las calles, a las carreteras de la Florida. A sobrevivir como podía. En 1986, cuando Aileen tenía 30 años,
conoció a Tyra Moore en un bar gay de Daytona Beach. Tyria, creo que es Tyria o Tyria, tenía 24 años. Se enamoraron. Por primera vez en su vida, Aileen tenía algo parecido a un hogar, algo parecido a alguien que la quería. Vivían en moteles baratos, en casas de amigos, en lo que encontraran. Aileen seguía trabajando en las carreteras para sostenerse a las dos. Tyria no trabajaba, era una vida frágil, pero era su vida, era suya. Aquí llega la noche, la primera noche fatídica de noviembre. El 30 de noviembre de 1989, Aileen Wuornos tenía 33 años y estaba en la carretera, como tantas otras noches. Un hombre llamado Richard Marjorie se detuvo. Richard era un comerciante de electrónica de 51 años. Lo que pasó esa noche exactamente es algo que solo Aileen sabe. Lo que sí sabemos es que es lo que ella dijo, que Marjorie intentó violarla, que ella luchó y se sacó el revólver y le disparó a Marjorie. Marjorie se desvivió, o sea, se fue para otro mundo en el bosque. Aileen le robó el auto y las pertenencias. Lo que nadie supo hasta mucho después, Marjorie tenía antecedentes por violación. Había cumplido condena años antes. La historia que Aileen contó sobre esa noche no era imposible. Pero después de Marjorie vinieron más. En menos de un año, 6 hombres más fueron desvividos en las calles de la Florida. Aileen los abordaba, ofrecía servicios sexuales, subía a sus autos, los desvivía a disparos, les robaba el dinero y el auto y dejaba los cuerpos cerca de la ruta. Los hombres fueron Richard Marjorie, David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Charles Humphreys y Walter Gino Antonio. 7 en total, entre 1989 y noviembre de 1990. La Florida entró en pánico. La prensa habló de un asesino desconocido en las carreteras. Nadie imaginaba que era una mujer. Luego viene la traición que lo cambió todo. La policía tardó en unir los cabos, en unir los puntos, pero eventualmente apareció una pista. En el auto de uno de los hombres desaparecidos se encontraron huellas dactilares y en una casa de empeño alguien había vendido las pertenencias de otra víctima. Las cámaras de la casa de empeño capturaron a 2 mujeres. Los investigadores las rastrearon. Una de esas mujeres era Aileen Wuornos. La arrestaron el 9 de enero de 1991 en un bar llamado The Last Resort en Volusia County, Florida. Y entonces llegó la parte que más duele de esta historia. La policía encontró a Tyria Moore. Le dijeron, mira Tyria, si cooperas, no vas a enfrentar cargos, te vas a librar de la cárcel, pero tienes que entregarnos a Aileen. Tienes que hacer que ella confiese. Y Tyria aceptó. Tyria llamó a Aileen desde una línea intervenida por la policía y durante días le habló por teléfono mientras los detectives escuchaban. Aileen, que amaba a Tyria con una intensidad que pocas cosas en su vida habían despertado, terminó confesando todo. No quería que Tyria tuviera problemas.
le dijo que era la única persona que alguna vez la había querido. Tairia declaró en su contra en el juicio. Luego vino el juicio y la condena. El juicio comenzó en enero de 1992. Aileen declaró que todos los crímenes habían sido en defensa propia, que los hombres intentaron agredirla y que ella solo se defendió. El jurado no le creyó. Fue declarada culpable del asesinato de Richard Marjorie en 27 minutos de deliberación. Fue condenada a muerte y luego condenada a muerte 5 veces más por cada uno de los asesinatos por los cuales fue juzgada. Durante los años que pasó en el corredor de la muerte, Aileen cambió, porque ella siempre estuvo apelando sobre su sentencia de muerte, pero llegó un momento que Aileen dejó de pelear, dejó de apelar y empezó a decir que querían que la ejecutaran, que no podía seguir viviendo así. En una de sus últimas entrevistas dijo: desviví a estos hombres tan fría como el hielo. Entonces no hay razón para mantenerme viva. Yo lo volvería a hacer. Palabras de Aileen. Hubo debate sobre su estado mental. Los psiquiatras discutieron si tenía un trastorno límite de la personalidad, si su infancia la había dañado de manera irreparable, si era posible separar a la asesina de la niña abandonada, que nadie protegió. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos renunció a sus últimas apelaciones. Y el 15 de octubre del 2002 fue ejecutada. La ejecutaron bastante rapidito. Bastante rapidito. Hay gente que pasa años y años y años y años. Más años de lo que Aileen Wuornos pasó esperando por su ejecución, ¿no? Ella fue encontrada culpable en 1992 y fue ejecutada el 15 de octubre de 2002 mediante la inyección letal en la prisión estatal de la Florida. Aileen Wuornos tenía 46 años. Sus últimas palabras fueron: quisiera decirles que Jesucristo me ha salvado y que seré llevada al paraíso. El mundo se va a terminar pronto. Aileen Wuornos desvivió a 7 personas. Eso es un hecho. Y esos 7 hombres tenían familia, tenían vidas, tenían personas que los amaban. Pero también es un hecho que Aileen Wuornos fue abandonada por su propia madre a los 4 años. Fue abusada por su abuelo, que a los 11 años quedó embarazada, que a los 15 años estaba sola en una carretera sin nadie que la buscara. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera intervenido? Si un maestro, un vecino, un sistema de protección hubiera visto a esa niña y le hubiera dicho: aquí estoy, te veo, estás a salvo. No lo sabemos y nunca podremos saberlo. Lo que sí sabemos es que hay niños en este momento que están pasando por lo que pasó a Aileen, y lo que hagamos o dejemos de hacer por ellos importa. La historia de Aileen Wuornos no es la historia de un monstruo que nació malo. Es la historia de lo que le pasa a un ser humano cuando el mundo decide una y otra vez que no vale la pena salvarlo. Y eso es algo que no podemos olvidar. Si este video te hizo pensar, si te movió algo, déjame tu comentario. Dime de dónde nos escribes, de dónde nos ves, de dónde nos escuchas. Me encantaría leerlos. La próxima entrega de Venus Investiga va a ser sobre Karla Homolka, la mujer que traicionó a su propia hermana, negoció su libertad con la fiscalía y hoy vive con otra identidad en algún lugar del mundo. Gracias miles por estar aquí. Nos vemos pronto.